vivo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este segundo conversatorio, la Facultad de Humanidades y Artes, Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Ciudad de Rosario. La verdad, este segundo encuentro ha generado y ha despertado muchísimo entusiasmo y es un motivo de orgullo para nosotros organizar esta actividad y que genere y que despierte tantos comentarios, tantas motivaciones y la verdad nos pone muy contentos. El segundo conversatorio está integrado o participan la licenciada Mónica Valentini, docente, investigadora y profesora de la carrera de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes y coordinadora del Museo de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes. Los arquitectos, Eduardo Bresán, Eduardo Wessler, Mariano Leguizamón y Gabriel Mazzarolo. La verdad, bienvenidos, buenas noches. Y antes de empezar, quiero agradecer a los organizadores de esta actividad, a Emilia Vico, que es quien estuvo en contacto con todos ustedes y quien fue un poco el alma mater de la actividad, al área de comunicación de la Facultad de Humanidades y Artes, que posibilita llevar adelante el conversatorio y todas las actividades virtuales que estamos organizando y que estamos llevando adelante a través de los medios virtuales y que posibilitan acercarnos a docentes, alumnos, graduados, no docentes, público en general, investigadores, y hacernos transitar de una manera más amena, creativa, la ASPO, la cuarentena, y la verdad lo hacen de manera muy bien. Gracias y felicitaciones a ellos. La idea es comenzar con algunas preguntas, y la primera de ellas van a estar dirigidas a la licenciada Mónica Valentini, que el año pasado comenzaron con los trabajos de campo in situ del patio y fueron descubriendo una historia, generando hallazgos que para todos fueron muy importantes y en algún caso nos generaron, nos conmovieron. Y preguntarle, digamos, cuáles fueron esos hallazgos, cómo construyo, cuál es esa contribución a la historia previa de la Facultad de Humanidades y Artes y qué importancia tiene para la ciudad y qué valor adquieren esos hallazgos. Buenas noches a todos. Gracias, Alejandro. Entre los arquitectos que me acompañan, vamos a hablar de arqueología en este momento, pero, digamos, este trabajo comenzó allá por el 2018, y como decía Alejandro, fue bastante sorpresivo verdaderamente, porque no esperábamos encontrarnos con lo que nos encontramos en el patio. No porque no se conociera dentro de lo que es la historia de Rosario, sino porque tal vez quedó olvidado entre los libros de historia y entre los documentos, y el abrir este patio hizo que volviéramos a recordar ese pasado rosarino de fines del siglo XIX. A mí me tocó, o en realidad nos tocó a varios docentes y estudiantes del Departamento de Arqueología. Dentro de la Escuela de Antropología existe un departamento de arqueología, y entre todos los docentes y los estudiantes nos
encargamos de monitorear lo que iban a hacer las obras del patio después del hundimiento de uno de los sectores. En el año 2018 comenzamos a monitorear precisamente las zanjas que se abren para cambiar todos los caños de este patio. Y así fue como nos empezamos a encontrar con estructuras que estaban por debajo del patio, estructuras que no tenían que ver con lo que fue la construcción de lo que sería el piso del patio, y también comenzamos a encontrar tanto en los residuos sedimentarios como en los desagües fragmentos de materiales de distintas características, vidrios, restos de botellas de grés y algunos restos cerámicos como los que vemos nosotros aquí, en este sector, que estaban siglados. El estar siglado tenía que ver con que habían sido hallados por algún arqueólogo en algún momento de la Escuela de Antropología y habían sido guardados o trabajados dentro de ese lugar. Los mitos, leyendas o historias sobre este patio de humanidades son muchas. Yo les voy a resumir dos nada más. Una que tiene que ver con, por un lado, lo que suscitó el empezar a encontrar estos fragmentos, que era que en la dictadura del 73, gran parte de la colección del Museo de Antropología había sido tirada por la ventana, por una de las ventanas, y habrían caído piezas arqueológicas al patio, incluso a la misma calle Entre Ríos. Hablando con quienes vivieron esos momentos, esto no fue tan así. Y el encontrar estos restos debajo de lo que era el piso no tenía que ver con haber tirado estas piezas por las ventanas, ya que el piso de humanidades está, por fotos que uno ha podido recolectar, es el mismo piso de los años 50, por lo menos, de las fotos que hemos visto. Así que esto tenía que ver, por un lado, porque formaban parte del sedimento de relleno de ese patio, y por el otro lado, porque cuando los arqueólogos llevamos nuestros restos materiales, los lavamos en la mayoría de los casos, y esos se pudieron haber ido por las cañerías sin ningún inconveniente, o pudieron haber sido tirados a la basura y haber aparecido en los desagües, cosa muy común en distintos edificios. Así que bueno, un poco empezamos a seguir monitoreando todo esto, y en el año 2019, a partir de todo el levantamiento completo del patio y de otra historia que tenía que ver con que abajo del mástil del patio había un aljibe, es que solicitamos la posibilidad de que al sacar ese mástil pudieran excavar un poco más y ver de qué se trataba esta historia que tenía que ver con el viejo mástil de Humanidades, que también las fotografías lo muestran ya instalado en la década del 60. Así que bueno, no era necesaria para la obra hacer este gran pozo por debajo del mástil, pero debemos agradecer a quienes participaron de esta obra, a Alina, a Virginia y a Ailén, que son las encargadas, más los obreros que estuvieron trabajando allí, que nos hicieran caso y siguieran haciendo un gran pozo debajo del mástil. Nuestra idea fue siempre monitorear la obra y no intentar
abrir todo el patio porque un trabajo arqueológico de todo ese lugar hubiese llevado muchísimo tiempo. Debajo del mástil nos encontramos entonces con estas estructuras que claramente están superpuestas, que deben haber sido de momentos diferentes, están más o menos alrededor del 1,10 m de profundidad y tienen que ver, por ahí los arquitectos lo pueden reconocer mucho mejor que nosotros, una especie de sección de bóveda vaída, tal vez siendo parte de todo un sistema de albañales. O sea, hay que ver este tipo de estructura que podía ser exactamente, proteger cañerías, ser un lugar donde se guardaran cosas. Difícil abrir completo porque las estructuras estaban en muy malas condiciones y a la intemperie empezaron a destruirse, aflojarse y corríamos el riesgo de perderlas. Así que bueno, continuando con todo el monitoreo, incluso encontramos en toda una sección lo que podríamos denominar los cimientos de antiguas construcciones, o sea, anteriores al colegio. El colegio se construye entre 1902 y 1903. Y bueno, cimientos y estructuras que tenían que ver con la ocupación anterior de este solar, de este predio. Incluso los restos de un pozo ciego, el cual aparece a partir de, con un pico, romper lo que podría ser su cúpula. Nosotros lo relevamos, como se pueden ver en las fotos inferiores, relevamos todo el interior de ese pozo ciego con luces y cámara GoPro que pudimos bajar hasta los 3,30 m que tiene este pozo. En una primera intención la idea era bajar, pero es muy pequeño, era muy pequeño este orificio, por lo cual corríamos el riesgo de que se nos cayeran los ladrillos y sobre las cabezas, y no tenía ya ningún sentido cuando con la cámara habíamos podido relevarlo sin problema y tener imágenes interesantes de ello y haber visto cómo había sido construido. Otro lugar muy interesante también en el sector, el plano que ustedes están viendo y que acompaña las fotografías es un plano de relevamiento sobre el patio que hicimos para la ubicación de todas estas estructuras y restos. Es un sector donde encontramos las botellas de grés puestas con el pico hacia abajo. Eso era algo muy común cuando se desechaban, colocar estas botellas como especies de contrapisos. Incluso cuando se desechaban, generalmente tienen una resistencia muy particular, así que bueno, eran muchas más, pero fueron retiradas sin control en el momento que empezaron a picar el resto, los sedimentos del patio, y pudimos rescatarlas en su posición original en esta cantidad de botellas. Durante el año fines del 2019, yo diría que esto fue o diciembre o enero del 2020, se derrumba, se tira abajo todo un sector del patio que era la Escuela de Historia y seguimos monitoreando todo ese sector sin necesidad de seguir haciendo más pozos. Pero seguíamos viendo las mismas estructuras que encontrábamos en el resto del patio, o sea, no eran pisos solamente, sino que tenían que ver con estructuras más portantes en relación a lo que pudo haber habido sobre el patio. La decisión que se toma
es la de tapar específicamente, por un lado retirar el resto de botellas, ese contrapiso de botellas, retirarlas completas a todas para estudiarlas y para protegerlas, no tenía sentido dejarlas ahí, pero la estructura de lo que podría ser esta bóveda vaída o restos de albañal, esos se cubren con todo un geotextil, se los rellena primero de arena y luego con el sedimento de tierra y se quedan ahí abajo sin ningún problema hasta que podamos volver a verlos si fuera necesario, a protegerlos y tal vez encontrar otra manera de mostrarlos. Así que bueno, el patio, como ustedes ven, o los restos en general, fueron totalmente tapados por el sedimento para poder seguir con el patio. Algo dijo Alina en el conversatorio anterior, la idea es mostrar a través de una exposición permanente en lo que es la recuperación de la galería, una serie de nichos donde vamos a poder exponer los materiales y vamos a poder tener cartelería que expliquen la historia de este patio. Para nosotros es muy divertido llamarlo el patio cervecero, porque precisamente en este lugar existió una fábrica de cerveza que duró, o por lo menos permaneció con distintos propietarios entre 1870 y 1899. Estas son botellas que hemos encontrado en ese patio y la posibilidad de saber a través de las marcas de estas botellas la procedencia de ellas, de fábricas que tenían que ver con Europa, específicamente Inglaterra, Holanda y Alemania, la mayor cantidad de ellas. Nosotros estamos reconstruyendo toda la historia de ocupación de este predio desde 1870 en adelante. Forma parte de lo que es la Cervecería Nacional, luego denominada Unión, con cambio de propietarios, hasta que en el 1902 comienza a construirse el colegio. Las botellas, estas de Grés, son muy particulares, muy famosas también dentro de lo que es la arqueología urbana, y debemos agradecer desde el departamento también al licenciado Socorso Volpe, el pionero de la arqueología urbana en Rosario, que colaboró permanentemente con nosotros trabajando los materiales y las dimensiones de todas estas estructuras. ¿Por qué puse estos mapas? Porque quería decirles que Rosario tiene una historia muy particular y entre 1861 y 1910 Rosario explota. Entre los dos censos, el de 1887 y el de 1900, prácticamente Rosario duplica su población. El periodo para los historiadores, a partir de 1861 específicamente hasta 1910, es el periodo en donde Rosario crece estrepitosamente desde todos los lugares. La instalación de colegios, del sistema educativo privado, el acompañamiento a la educación pública, que hasta 1870 podríamos decir que era bastante floja dentro de la ciudad, el tema del ferrocarril, el tema del alumbrado en la zona central, la recuperación después del relleno de la Laguna de Sánchez, hoy la Plaza Sarmiento, de todo un sector
dentro de lo que es el centro de Rosario, permitió, como demuestra Carrasco en este mapa, que la gran población estaba en el sector hoy céntrico de la ciudad, y el resto de la ciudad, si bien estaba marcada dentro de lo que van a ser los planos de la época, eran los suburbios, era lo que para otros los extramuros, pero la gente mayoritaria vivía en estos lugares. Y el Colegio de la Santa Unión fue creado en este sector con un montón de otros colegios como Misericordia, como Sagrado Corazón, o sea, la educación privada que empieza a ocupar lugares en la ciudad de Rosario. Habría un montón de cosas para estudiar y analizar a partir de este patio cervecero. Está siendo trabajado por distintos miembros del equipo del Departamento de Arqueología, así que bueno, veremos en el 2020 y en el 2021 nuevas historias sobre todos estos hallazgos. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguramente surgir preguntas sobre esto. Y antes de continuar, quería decir que el conversatorio de hoy sobre el pasado se aprecia de la Facultad de Humanidades, pero también sobre el presente, edilicio de Confederación Uruguay, que representa nuestra facultad, también sobre proyectos que estamos trabajando para crecer como institución. El sentido es con Eduardo Rodán, que es arquitecto y director del área de infraestructura de la Universidad Nacional de Rosario, y hacerle una pregunta que tiene que ver cómo se piensan las políticas públicas edilicia de la universidad y del Estado y cómo se proyectan las mismas. Perdón, Alejandro, se me entrecorta y no sé si la pregunta fue dirigida hacia mí. Sí, todo. La idea... bueno. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación que la Facultad de Humanidades y Arte ha hecho hacia mí de poder participar en este conversatorio. Realmente me llena de satisfacción de que podamos estar charlando, cambiando pareceres, reflexiones, inquietudes sobre edificios o construcciones pasadas y presentes que de alguna manera es muy caro a los sentimientos de los integrantes de la comunidad de la facultad. Te pido por favor, Alejandro, que me repita las preguntas porque en realidad no se me entrecortó y no pude escucharla bien. La pregunta tiene como referencia cómo se piensan las políticas públicas edilicia desde la universidad y desde el Estado, en el caso de un edificio de valor patrimonial, de una institución educativa de nivel superior. Bueno, a ver, yo antes de ver el enfrentamiento de política de intervención en los edificios por parte de la universidad, a mí me gustaría resaltar algunos aspectos, algunos conceptos con respecto al tema de lo patrimonial, del patrimonio, que de alguna manera en la universidad tenemos muchos casos, muchos edificios con un valor patrimonial. Y de alguna manera, para pensar en esto, yo
inclusive con el conversatorio anterior, entiendo el tema del patrimonio, ¿no es cierto?, que es un conjunto de bienes propios que alguien recibe por herencia, ¿bien? Los que peinamos algunas canas, hemos visto hace décadas atrás cómo se comenzó a destruir ese patrimonio, esa herencia que habíamos recibido. Y que de alguna manera parecía ser que en ese momento, varias décadas atrás, un poco interesaba. Y hemos tenido casos que no vale la pena en este momento enumerar, de edificios históricos, tanto público-privados, que fundamentalmente privados, que fueron demolidos y reemplazados, que pareciera ser como que a nadie le importó ni le interesó. Después de políticas, fundamentalmente en el caso nuestro, y de cambio de conceptos en general, de enfoques, pero por parte de la Municipalidad de Rosario, que se empezó a crear el programa de un poco de patrimonial, de ver los edificios y empezar a catalogarlos, empezar a ver cuáles eran esos bienes propios que habíamos recibido los rosarinos como herencia. Y que merecían la pena conservar y mimar. Yo digo, y ahí empezó a entenderse el valor patrimonial que tiene un edificio y que debe ser caro a los sentimientos de quienes lo tenemos, tanto los que participamos viéndolo en la calle a diario, como los que tenemos la posibilidad de usarlos. Yo digo, lo patrimonial es lo que me pertenece, ¿bien? Que lo recibo, lo que me pertenece, lo que te pertenece y fundamentalmente lo que nos pertenece. Y ahí es cuando el patrimonio empieza a tomar sentido en un edificio y que uno es quien le da el valor patrimonial. Yo me enganché con una pregunta que vos le hiciste a Guillermo Vaz en el conversatorio anterior, si la capilla era una joya arquitectónica. ¿Te acordás, Ale? Y realmente el valor, el decir una joya arquitectónica implica de alguna manera, creo, como interpretación, de que una joya tiene un valor material. ¿Bien? Cuando a un edificio yo lo cargo de un valor material, puede ser costoso, puede ser bello, en el sentido de la belleza, porque pueda tener de alguna manera, no sé, materiales costosos, detalles de arquitectura, detalles de materialidad que le otorgan un valor y que lo transforma en joya. Pero sería muy básico pensar que un edificio, por su valor material, puede ser pensado como una joya arquitectónica. Yo creo que más allá de la forma que pueda tener un edificio, las cuestiones formales que pueda tener un edificio, que pueda tener detalles, pueda tener proporciones, pueda tener una impronta, lo interesante de pensar en un patrimonio, un edificio arquitectónico, un patrimonio, y pensar en joya es del sentido que yo le doy, que vos le das y que todos le damos. Y ahí es donde entra el concepto de comunidad. De comunidad y que en este caso, y ahí engancho un poco con tu pregunta, que cuando nos ponemos de acuerdo, cuando todos sentimos lo mismo como comunidad y la idea de querer
otorgarle un valor que va más allá de la forma, va más allá de la arquitectura, ¿bien? Que empieza a tener un sentido extraformal, ¿bien? Que todo ese cuerpo, toda esa cuestión extraformal, todo el sentimiento. Vos bien decías, y yo, una cosa que el patio de humanidades, ¿bien? Era muy caro a los sentimientos de toda la comunidad. Lo sentí desde el primer día que estuve en funciones y seguí sintiéndolo a medida que empezamos a trabajar en conjunto con la facultad. Entonces, toda esa carga que uno le da es cuando empieza uno a tener un sentimiento, a querer lo que vivo, a amar, y que trasciende la cuestión de joya. A ver, para entenderme, yo puedo recibir una joya de herencia, ¿bien? Un anillo de oro, una cadena, diamantes. ¿Tiene valor material? Sí, sí, claro que tiene valor material. Pero ¿qué es lo más rescatable de todo esto? Es de quién me lo otorgó, de quién me lo dejó. ¿Bien? Es decir, el sentido, el enfoque, el valor que yo le estoy entregando, es decir, mi mirada hacia ese objetivo. Yo recuerdo hace unos 15 días atrás estuve en la Facultad de Psicología, ex Facultad de Arquitectura, transformada obviamente, y yo tuve una emoción muy grande de pasar por esos pasillos, el pasillo central de la Facultad de Psicología, y realmente, seamos sinceros, de joya arquitectónica no tiene nada, de valor material no tiene nada, pero era mío. Era mío, yo lo sentí como propio, me transporté, lo quiero, me gustaría preservarlo, me gustaría restaurarlo, me gustaría. Entonces, eso empieza cuando es un conjunto de personas, en este caso en la Universidad Nacional de Rosario y particularmente la Facultad de Humanidades, es cuando le otorga el valor a algo, a un edificio, se piensa en la restauración, se piensa en la modificación, y eso empieza a tener un sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia es invalorable, cosa que décadas atrás no lo tenían, el sentido de pertenencia, o algunos lo tenían, o era una vista parcial de ese sentido de pertenencia. Y yo lo que estoy viendo es justamente en la facultad que hay un sentido de pertenencia con respecto a las vivencias, a todo lo que es extraformal. En la capilla, el patio puede ser más lindo, más feo, más alto, más desproporcionado, mejor, peor, pero es nuestro como comunidad. Entonces ahí es donde empieza a trabajarse, digamos, el hecho de empezar a tomar decisiones que no se toman solamente desde la arquitectura, se toma desde el corazón, ¿bien? Y se empiezan a realizar, y ahí hay una política, se empiezan a realizar intervenciones, porque obviamente comienzan las nuevas funciones, los nuevos programas, las necesidades, se empieza a restaurar y las restauraciones pueden convivir de alguna manera con la arquitectura que queremos y que queremos conservar y que queremos restaurar con nuevas arquitecturas, como en el caso justamente de la facultad de ustedes. Es decir, una arquitectura contemporánea que pueda mezclarse, interrelacionarse y potenciarse entre esas dos arquitecturas para el beneficio tanto de las funciones de los programas como para seguir amando lo que yo reconozco y le doy ese valor, esa idea de joya. Bien, entonces me parece que de alguna manera, y ahora engancho un poco con lo que vos hablás de la política desde el área de infraestructura,
hay una férrea decisión del equipo de gestión de restaurar, de intervenir en los edificios patrimoniales, conservarlos, modificarlos, sentirlos como nuestros, pero con una decisión de conservar esa herencia, de darle un sentido a ese patrimonio y a todas esas cuestiones extraformales que acompañan esas decisiones. Obviamente, a veces hay luchas. Ahora los arquitectos que forman parte de la dirección de construcciones universitarias van a explayarse más, pero obviamente que siempre hay luchas. Últimamente, luchas me refiero desde lo arquitectónico, de lo funcional, de los lenguajes. Lo hemos tenido los casos de este último proyecto que trabajamos un poco en conjunto para el tercer piso, que de alguna manera la impronta de lo nuevo no tapara lo viejo, de restaurar, de sacar las arcadas estas que pertenecían al patio, manifestarlas. Bueno, eso es el sentido de pertenencia, ese es el sentido de comunidad, ese es el trabajar en conjunto, y me parece que eso es lo que otorga de alguna manera una fortaleza muy grande, y fundamentalmente el poder trabajar juntamente con nosotros toda la comunidad. Es decir, pensar que somos universidad, y es la universidad, como decimos siempre que queremos, ese trabajar, ese esfuerzo y esa construcción colectiva. Entonces la política desde el área de infraestructura está enfocada plenamente a eso, a esa articulación con la comunidad de cada facultades, con la dirección y el área de infraestructura, en pos de un camino fructífero y tratar de sacar lo mejor de nosotros para que podamos llevar a cabo un proyecto donde todos estemos involucrados, con errores, con aciertos, con dificultades, fundamentalmente las económicas, pero bueno, pensar en ese esfuerzo colectivo. Así que la política de intervención desde el Estado, en este caso en particular de la universidad, apunta a eso, sin lugar a duda. Por eso este conversatorio a mí me llena de emoción, porque estamos hablando de la universidad, estamos hablando de la facultad, estamos hablando de edificios de carácter patrimonial muy caro a los sentimientos de la universidad, de la comunidad toda y fundamentalmente también de la ciudad de Rosario. Es decir, yo desde que se planteó la restauración de la fachada, la puesta en valor de la fachada, gente que está relacionada con la universidad y también aquellos que no lo están, los comentarios son de alegría, de un edificio que se está poniendo valor no solamente para la universidad, sino para la ciudad toda. Y eso, no tenga duda, Alejandro, que es justamente el enfoque que le queremos dar desde el área de infraestructura. Muchas gracias, Eduardo. La verdad, este vínculo, este diálogo, proyecto y tus palabras, en lo personal me emocionan, y que trabajamos diario, sabemos del compromiso con esto que es un legado, pero también con comunitario y con la necesidad de proyectarlo y que uno tiene la responsabilidad de cuidarlo y también de disfrutarlo. Y el ámbito de la facultad, con su historia, con su identidad, con sus espacios emblemáticos,
sin duda el patio es el corazón. Muchísimos rosarinos y estudiantes han pasado por ahí, incluso sin ser ni docente, ni graduado, ni estudiante de la facultad, pero que han participado de múltiples actividades como espacio de sociabilidad. La facultad tiene una huella y una identidad de la ciudad de Rosario, y los edificios son parte de eso. Y cómo los habitamos, cómo los usamos. La verdad, tus palabras creo que llegan, y también son garantías de un proyecto, de un trabajo, de una forma de pensar que es respetuosa y que seguramente proyecta, digamos, a nuestra universidad, a la hacia el futuro. Continúo con una pregunta para el arquitecto Eduardo Wexler, director del área de construcciones universitaria de la Nacional de Rosario, y que tiene que ver con un diálogo, sin ninguna duda, como veníamos charlando, que es cómo pensar un edificio público educativo en cuanto a los múltiples usos, necesidad que una comunidad tiene y las estéticas contemporáneas. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a tratar de ser lo más sintético posible, porque creo que lo sustancioso como arquitecto viene después en cuanto a no tanto lo verbal, sino las imágenes y los proyectos que pueden mostrar los arquitectos de la oficina nuestra, de la Dirección de Construcciones. Así que quisiera hacer una referencia siendo de contemporáneo con Eduardo Bressan, cosas que él comentó, temas que él comentó. Venimos de la misma época, con la diferencia que yo apenas de recibido entré a trabajar en universidad, en lo que es hoy la Dirección de Construcciones, y viví los tiempos a los que Bressan hacía referencia, donde el patrimonio no se daba el valor que se da hoy en día, y palpité y lo viví en carne propia, porque los primeros años de haber participado en lo que eran las reformas, las ampliaciones y las modificaciones de adaptaciones de estos edificios, era muy común el hecho de invadir los edificios con alturas importantes con los famosos entrepisos. Aparecía la necesidad física de superficie, de generación de metros cuadrados, y entonces empezaban a aparecer los entrepisos. De allí que vemos lo que hoy es letras, tengo que hacer una mea culpa porque participé en ese famoso entrepiso que hoy es el Aula 7, en aquel tiempo buscando hoy de referencias históricas de eso, y encontré mi nombre y mi apellido en cuando se hizo ese entrepiso de letras, con lo cual es un mea culpa que hago, porque hoy en día sería un sacrilegio para nosotros plantear una reforma o una ampliación de un edificio de esta manera. Es decir, no se tenía la capacidad de valoración que hay hoy. Hoy tenemos en la oficina nuestras profesionales, como en el caso de Guillermo Vaz, de Walter Rabino, que estaba en la parte de la Facultad de Derecho, donde se rehabilitó todo el edificio, y personal como cuando decidimos hacer el proyecto del patio, Maximiliano Sala, que hizo el proyecto del patio, que ya está hoy ejecutado en su totalidad, y vemos cómo uno puede empezar a pensar de no agredir a los edificios, sino de empezar a respetarlos, a buscarle la vuelta arquitectónica, a ensamblar, como decía hace un ratito Eduardo, lo moderno con lo histórico, de a verse exprimir el cerebro un poco y decir, desde el punto de vista arquitectónico, qué es aquello hasta dónde puede llegar la arquitectura con las nuevas necesidades tecnológicas, digitales. Hoy con el propio decano Vila estuvimos viendo cómo se ha invadido todo lo que es por infraestructura a nivel cableados, que hoy vamos por la ciudad y vemos cables por todos lados y parece que ya no nos hiciera efecto la perturbación que eso produce. Parece que hoy es cosa cotidiana ver cables que pasan por cualquier lado, que nos pasan delante de la cara. Y entonces hoy decíamos, vamos a hacer una recuperación importante de una hermosa arcada que alguna vez lo fue y que se perdió por ese entrepiso.
y bienvenido sea que la facultad esté dispuesta a lo mejor a perder algo de espacio para volver a recuperar esa antigua arquitectura con ese valor patrimonial, y tenemos que entonces empezar a cuidar de esa infraestructura, que son caños, que son instalaciones, que son cableados y demás, para que esto no vuelva a ocurrir. Y les doy un ejemplo que me pasó hace unos 15 años atrás, cuando inaugurábamos, si bien es un edificio moderno, pero lo traigo a referencia porque van a ver cómo se ata esto. Cuando inaugurábamos el ala oeste de la Facultad de Ciencias Políticas, habíamos hecho un esfuerzo muy grande por completar uno de los pabellones allá en el CUR, y recién, hacía muy poquito tiempo que estaba inaugurado, y yo hice una recorrida por el lugar donde nos costó mucho dinero, mucha inversión, estábamos viendo los cielorrasos que eran de Durlock, que se habían quedado prolijos o no prolijos, que a través de la luz rasante se veía si había una imperfección o qué, exigiéndole a la empresa 1000 cosas, y era un proceso, un periodo de elecciones. Y voy caminando por los pasillos y empiezo a ver que los estudiantes van colgando afiches, pegando esto, el otro, y justo adelante mío veo una silla, y estaba uno de los estudiantes subiéndose a una silla para montar con cinta adhesiva un cartel al cielo raso. Y en ese momento me paro, le digo, ¿podés bajar un segundo? Y le comento, ¿vos sabés lo que le cuesta a la universidad, lo que le costó hacer este edificio, ponerlo en condiciones para que ustedes tengan el confort, que puedan disfrutar de esto nuevo, totalmente nuevo, que fue pintado, y esto cielo raso buscando que queden prolijo y todo? Y ahora ustedes con esto que pegan, cuando despeguen esto, va a saltar pintura, va a saltar material de Durlock con lo que está hecho, y es una verdadera lástima que no resguardemos el patrimonio nuestro, sea moderno, sea antiguo, como sea. Entonces, ahora que veo que hay una actitud muy positiva de recuperación de estos edificios, estoy viéndolo en la fachada, estoy viendo cuando se hizo la cubierta, que empezó a aparecer ahí una primera etapa de mojinete, cuando se hace el hidrolavado y empieza a aparecer el simipiedra, y uno dice, qué lindo que es esto, que empecemos a pensar que podemos expresarnos políticamente, podemos buscar los lugares, la forma, pero no por eso tenemos que agredir los edificios, agredir la arquitectura, porque esa fachada va a estar muy expuesta a la calle. Tenemos movilizaciones en la ciudad, tenemos muchas cosas, ya nos ha pasado en derecho una movilización que se terminó incendiando el edificio. Entonces, como sociedad, ¿cómo tenemos que cuidar todo esto que tenemos, todo esto que queremos recuperar, que sale mucho dinero, y que todo esto sea muy cuidado, y que sea muy valorado, no solamente por las autoridades, por los que ponen dinero, sino por el propio estudiantado, que lo hagan propio, y que se busquen los lugares físicos, porque aquel que ha podido, en mi caso, y aquel que ha podido viajar por Europa y demás, y vemos y nos maravillamos viendo la arquitectura antigua, cómo la revitalizan, la mantienen y demás, nosotros podemos hacer lo mismo con educación y con cultura, y con capacidad y con ganas. Así que mi mensaje es ese: veo que vamos por un muy buen camino, porque yo durante muchos años, igual que Eduardo, veía que todo lo que es patrimonial se venía deteriorando de una manera impresionante. Vamos por un buen camino, espero que lo podamos seguir. Y lo dejo acá porque quisiera que lleguen los muchachos a poder mostrar lo que estamos haciendo. Gracias por todo. Gracias, Eduardo. Suscribo cada una de tus palabras, del esfuerzo que se hace, con la capacidad con que se trabaja, con pasión, y también de que tiene que haber un compromiso comunitario de los usos, cómo habitamos los espacios, cómo los cuidamos, cómo legamos al futuro, a futuras generaciones, una facultad, una universidad mejor. Y para eso es cuidar los espacios colectivos y usarlos sin una cultura pasiva, sin una cultura que rompe o que maltrata a los espacios comunitarios. Lo público es público porque es de todo, porque es común. Y en sus usos adecuados está la garantía de una mejor convivencia y de continuar llegando a aquello que recibimos con un valor fundamental, como son en este caso edificios de valores patrimoniales, que no pertenecen solamente a nosotros, sino que pertenecen a la comunidad, a la ciudad y al país. Muchas gracias, Eduardo. Y aclaro que me gusta mucho con los arquitectos, no solamente
sino que además uno disfruta sus juicios, sus puntos de vista, su sensibilidad. Eso es un placer, la verdad que sí. Y cuando estamos rodeados de profesionales de enorme capacidad y de compromiso con el sistema universitario y la educación pública, uno lo disfruta más. Gracias. Continúo con Mariano Leguizamón, arquitecto, coordinador de proyectos del área centro de la Dirección de Construcciones. Y en este caso la pregunta está remitida al edificio de calle Corrientes, al edificio nuevo. Me interesaría preguntarles el lenguaje tectónico del edificio, sobre el valor patrimonial de esa construcción, sobre el proceso del mismo, porque quienes hablamos sabemos de su encanto que tiene ese edificio, y lo vemos en estudiantes de arquitectura, cuando van y cuando lo visitan, y la verdad, en lo personal lo disfruto a diario. Perfecto. Antes que nada, bueno, gracias por la invitación. Estoy acá, bueno, me preguntás de este edificio porque se me identifica bastante, pero claramente participé de todo un equipo en ese momento de la Dirección de Construcciones. Estamos hablando de hace 3 o 4 gestiones atrás. Pero, bueno, a tu pregunta, que sí la voy a responder, traje un PowerPoint para mostrar algo del edificio. Si me permitís compartirlo. Lo vamos a compartir. Sí, no sé si se puede ver. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, aprovecho a comentarte esto, que en realidad vos me preguntás del lenguaje del edificio, ¿no? Pero sí, casualmente lo que quiero aprovechar es para hilvanar parte de todo lo que se habló acá, porque en definitiva nunca pensamos el lenguaje en una primera oportunidad, sino casualmente lo que tuvimos en cuenta es estudiar el valor que tenía tanto digamos, el sitio, el contexto urbano de todo el edificio y toda la implantación, e incluso el edificio existente de calle Entre Ríos, que para nosotros, bueno, a pesar de, ya como se dijo antes, tener un claro y alto valor patrimonial, para nosotros era esencial comprender no nada más el edificio, sino todo el funcionamiento del edificio existente. Voy a mostrar acá parte, bueno, la fachada, como vimos y también pudimos ver en la muestra 1, parte de lo que está en gris es lo que intervenimos en aquel momento, bueno, pero interpretando absolutamente todo el contexto. Cuando decimos el contexto nos referimos no nada más a la ciudad, sino a aquellos valores que nosotros encontrábamos en el edificio existente de valor patrimonial por calle Entre Ríos. Y tomo un poco algo de tus palabras y las de Eduardo Brezán, cuando hablaban del significado, ¿no? Aquello que tenía que ver con lo subjetivo de un lugar, que es lo que se pretende, digamos, poner en valor, o se intenta recuperar el valor por entenderlo como nuestro. En nuestro caso, con una visión, llamémosle disciplinar, despojada de, no digo que deba ser despojada siempre, pero llamémosle despojada de todo aquello subjetivo que tenga que ver con la historia y la tradición del edificio y sus vivencias. Bueno, claramente encontramos en el patio por calle Entre Ríos, llamémosle el patio que genera el claustro del edificio patrimonial, digamos, un valor como espacio impresionante. Acá me anoté un par de cositas, ¿no? Pero me acuerdo que, no, y hoy sigue siendo así, ¿no? Un espacio totalmente abstraído de todo el bullicio céntrico, que claramente se centra en el propio centro, ¿no? Y vinculado incluso hacia donde mira el edificio, que es esta esquina de Corrientes y Córdoba, y Entre Ríos y Córdoba, que son una de las esquinas, llamémosle más, podríamos decir, paradigmáticas de la ciudad, ¿no? y de la gestación de la ciudad, con tanto este edificio como muchos otros que lo rodean, que son de gran valor, con lo cual para nosotros
la construcción del nuevo edificio, que en realidad venía a ser parte de todo un sistema y de toda una planificación que tenía que ver casualmente con este estudio que hablábamos. Pero retomo tu pregunta antes de empezar el Power, que es el tema del lenguaje. Bueno, nosotros acá casualmente lo que pensamos, digamos, más allá de un lenguaje, eran en intenciones o en conceptos, ¿no? Y después, bueno, cada concepto de algún modo adquiere una determinada arquitectura que responde a esos conceptos. Para nosotros había un contenido que era clarísimo, que tenía que ver con lo que tenía que mostrar a nivel institucional como imagen el edificio ante la ciudad, por un lado, y ahí sí vamos a una cuestión de imagen, pero vuelvo a lo conceptual, trabajamos conceptos de integración, permeabilidad, transparencia y de continuidad espacial. ¿Por qué digo de continuidad espacial? Bueno, y ahí también me sirve algo bastante de lo que dijo Mónica cuando veo vi que realmente se intenta mostrar en cada espacio algo de lo que está pasando, la validación de esto que ella encontró en el patio, intentar que quede como muestra o rastros dentro del mismo edificio. Bueno, para nosotros veíamos una gran virtud en todo el producido del edificio. Y bueno, vuelvo a lo conceptual, para nosotros lo que necesitábamos o lo que queríamos era mostrar una universidad pública que se abre para educar, por eso pensamos en un edificio diáfano y a la vez un edificio y una facultad con todas sus escuelas con gran capacidad de abrirse por un lado y de mostrar el producido por otro. Con lo cual pensamos en un edificio de paso, un edificio que fuese transparente, por un lado, y que su fuerte sea el vínculo desde la calle Corrientes, hacia el claustro, con una posibilidad de lograr y generar, aclaro que esto es un esquema viejo de hace ya 10 años atrás o un poco más, entre 10 y 15 años, que lo generamos porque casualmente la pretensión, insisto acá en lo conceptual, la pretensión era que el edificio invite, de algún modo, si algunos recuerdan que no la tengo acá la fachada vieja, de algún modo era una fachada que había que descubrir qué pasaba cuando entrabas. Conceptualmente no digo que sea algo no válido, pero nosotros creíamos que debía abrirse y bueno, esta apertura debía darse en el máximo de lo posible, que en este caso arquitectónicamente es del 100% de su fachada, en el plano que tiene que ver con lo circulatorio y lo peatonal. Ahí es donde nosotros creíamos que se debía dar esa unificación. Es lo que un poco muestra esta gráfica celeste. Insisto, es una gráfica original que tiene que ver con intenciones, no es la arquitectura actual que después va a mostrar Gabriel de esta serie de intervenciones. Bueno, y volviendo a este tema para nosotros la necesidad, digamos, o la utilización del patio como espacio casi central, me refiero al patio no por calle Entre Ríos, como espacio central. Bueno, había toda una serie de acciones que debíamos realizar en pos de esa relación, bueno, y una se daba a través del nuevo edificio por calle Corrientes. Había 3 acciones fundamentales para nosotros, una que era la ampliación, que en este caso era el nuevo edificio, que nos iba a permitir de algún modo desahogar a una serie de actividades intensivas que se realizaban en el edificio de valor patrimonial. Esto iba a lograr para nosotros a la postre, y es un poco lo que, la verdad que estoy bastante contento porque lo estamos viendo 10 años después, en el conversatorio número 1, cuando tuvimos la posibilidad de ver la rehabilitación de la fachada o la restauración de la fachada, en aquellos momentos claramente estaba dentro de la planificación, pero no era una de las situaciones importantes porque algo de lo que nosotros charlábamos dentro de la planificación era que el edificio debía desahogarse para que después puedan empezar a realizarse, llamémosle de otro modo, no era una prioridad a las prioridades que se requerían en ese momento. Bueno, y volviendo al tema del lenguaje, nosotros en general cuando actuamos, siempre hay situaciones, llamémosle de estrategia, de necesidad o requerimiento inmediato, pero cuando accedemos a la problemática, claramente nosotros siempre delineamos un plan que tiene que ver con la contextualización del edificio y del edificio con la ciudad y las partes del edificio, con lo cual intentamos que cada una de las intervenciones así sirvan para responder a cuestiones inmediatas,
sean parte o estén integradas dentro de un plan que nos conduzca a una totalidad. Por eso insisto, cuando vi el otro día que se estaba restaurando la fachada, lo entiendo directamente con este mismo edificio que voy a empezar a mostrar ahora, que es el edificio de calle Corrientes. Entendiéndose un edificio que se ponía en relación tanto al edificio de valor patrimonial como a la relación con la ciudad. Y eso es lo que de algún modo quiero simbolizar y contar. Representado acá de otro modo, el gris claro es el edificio de valor patrimonial, entendido de las dos maneras, podemos decir, desde lo subjetivo por un lado y desde lo arquitectónico por otro. Y de algún modo todo lo blanco que empezaba a estar a la izquierda, que podía ser o podía intentarse intervenir, ¿no? Con una planta, bueno, que ahora vamos a ver, este mismo pensamiento de hace más de 10 años maqueteado, el edificio gris oscuro, maqueta virtual, hecha por Edu Martinelli, bueno, uno de los proyectistas, aprovecho a mencionarlo, unos proyectistas del equipo y todo un equipo más que acompañó. En ese momento era coordinador de Eduardo Sproviero, bueno, etcétera, ¿no? Habíamos pensado en un plan, acá esta mirada está desde calle Corrientes, bueno, claramente el edificio, todo lo blanco para nosotros podía ser intervenido, el edificio nuevo de calle Corrientes, el nodo central, donde hoy Gabriel va a mostrar, y con la arquitectura actual, cómo también paso a paso podemos avanzar con esa serie o esa secuencia de intervenciones, bueno, que nos pueden dar esto, la posibilidad de llegar hasta ese patio, digamos, y a través de esa integración articular con esta relación todas las espacios y todos los sectores del edificio en lo horizontal y en lo vertical. Bueno, un poco, bueno, lo que se ha construido, no sé si alguien me puede seguir con el mouse, pero digamos lo que se construyó inicialmente en aquellos años fue hasta acá, el edificio, hasta lo que fue el nodo central, fue parte de la intervención. Insisto, el plano de conexión fundante para nosotros, o fundamental, era el plano peatonal, el nivel 0, y después seguirían dando las relaciones en vertical, algo de lo que fue el pensamiento inicial de esa fachada. Acá sí podemos empezar a hablar de lenguaje, pero insisto con esto que me preguntabas, digamos, un lenguaje que va netamente ligado a lo conceptual. Para nosotros las líneas del contexto nos asociamos de algún modo a líneas de contexto que nos permitían ciertas relaciones en la inmediatez con ciertos edificios, bueno, y en lo general tratando de algún modo dialogar con una escala de área que tiene que ver con estas manzanas e incluso con los edificios del frente. Esto es un render, es una imagen, después quedó, diríamos, prácticamente igual. Estas líneas, digamos, no es una cuestión de contextualización nada más, llamémosle a nivel estético, sino también tiene que ver con lograr determinados planos, como por ejemplo el plano peatonal que delimita el Palace Garden. Bueno, ahí se ve una clara línea que tiene que ver con el paso peatonal. Bueno, y lo que contábamos antes, ¿no? Pretendimos una apertura del 100%, del máximo que pudiésemos hacia calle Corrientes, ¿no? Bueno, algo del corte, esto es una abstracción, ¿no? La maqueta cortada, pero que da la idea de este espacio de continuidad que planteamos, de algún modo, y cuál era el espacio áulico. Un espacio áulico que de algún modo se planteaba en forma flexible, ¿no? De luces libres, esto también es importante, digamos, y ahí sí podemos hablar de arquitectura o de lenguaje, ¿no? A esta idea de necesidad de paso y de continuidad, está acompañada con luces libres. Cuando nosotros los arquitectos hablamos de luces libres es no tener prácticamente columnas en todo el desarrollo y de apoyar de medianera a medianera nuestra estructura para que la situación de fluidez pueda darse en esos espacios, ¿no? Bueno, estaría simbolizado en esto, en este esquema de corte. Todos los celestes serían los espacios para nosotros de circulación y de vinculación, y acá entran tres conceptos más que para nosotros son fundamentales, que es el de convivencia, encuentro y de comunicación. Todos estos sectores, que acá también, digamos, hago un paréntesis, creo que no he tenido las mejores fotos, no he encontrado las mejores fotos, pero sí
por algo de lo que he visto, sé que, o tengo entendido que se han realizado muestras en el lugar y que diversas en diferentes sectores de esta planta baja de este edificio, con lo cual, de algún modo, a 10 años de haberlo construido, nos sentimos satisfechos de que la apropiación de algún modo fue a cómo intentamos o fantaseamos o pensamos, ¿no? Bueno, una tipificación formal que tiene que ver con esto. El aula para nosotros es la que, digamos, debía ser sólida en su concepción material y de algún modo todo lo que tiene que ver con los espacios de circulación se suspende, flota desde arriba, flota, cuelga. ¿Para qué? Casualmente para que se produzca esto de lo que estaba hablando antes, que tiene que ver con la fluidez y la relación de continuidad de este espacio. Insisto con esto, un espacio de una escuela, de varias escuelas que estamos, lo veíamos y lo sabíamos y demás, que claramente una facultad que es la que más tiene quizá para mostrar, ¿no? Desde lo presencial y desde lo sensorial. Bueno, por eso en esto pensamos el patio y por esto acá se suspende todo lo que tiene que ver con circulaciones, espacios de encuentro y demás. Nosotros tampoco lo tomamos como claramente sectores netamente de circulaciones, sino creemos o entendíamos antes y lo seguimos entendiendo ahora, son lugares posibles de encuentro, no netamente de circulación. Parte de lo que fueron aquellos renders, desde esa planta baja con parte de estas estructuras que están flotando casualmente para generar fluidez y también este concepto de integración que tiene que ver, el aula no termina donde está el aula, sino que el aula se transporta a los espacios comunes y lo que pasa en los espacios comunes también puede ser divisado desde las aulas. Si bien el aula puede y debe tener el confort áulico pretendido, determinados niveles, por lo menos visuales, pueden ser transgredidos, bueno, y en este caso fue parte de nuestra tipificación. Bueno, algunas de las fotos estas las bajé de la web o de alguna web, no pude citar de dónde, pero bueno, tiene que ver cómo este espacio, bueno, claramente puede capitalizarse, digamos, flexiblemente de uno u otro modo y tener que ver con espacios de muestra o vinculación o integración como lo pensamos nosotros, ¿no? Bueno, algo un poco más distendido antes de la inauguración o durante, que tenía que ver con todo ese armado, pero que va mostrando a las claras cómo este espacio y cómo este tema, y bueno, y esto sí es lenguaje, que me lo preguntabas antes, cómo este tema de lo suspendido colabora en que nada se interponga en esta planta baja nivel peatonal, ¿no? Algo más de esto es el Open House, está una foto de los chicos del Open House que se realizó el año pasado, creo, con lo cual es uno de los ejemplos que el edificio hoy es, de algún modo, si bien es parte de todo un sistema, es considerado de interés público. Bueno, esto es parte de eso, gente conversando arriba de una losa que prácticamente está flotando, una losa que no es nada más una losa de un entrepiso, sino que a la vez se convierte en todo el sector de iluminación de la planta baja. Algo de estos renders, que tiene que ver con estos espacios de transición intermedio. Lo mismo, son renders originales del equipo de hace más de 15 años. Las estructuras colgantes que tienen que ver con, insisto, con estos patios de circulación que comenté antes. El aula, lo que mostraba, el aula diáfana, con todas o parte. ¿Por qué digo parte? Porque, digamos, muchas veces hay especificaciones de uso que están por sobre o están, digamos, a posterior de una entrega, llamémosle, del equipamiento básico. Bueno, y hay situaciones específicas que apuntan a otro grado de ubicación de pizarrones, bueno, y demás, que están por después de la sala flexible, ¿no? que nosotros presentamos. Pero bueno, acá el concepto básico es este concepto de transparencia entre el espacio áulico y el espacio de circulación. Del mismo modo esto. Bueno, y acá sí, una foto de en algún momento
captada en algún momento, no sé a quién se la robé, creo que también es del Open House, que muestra esto, ¿no? La transparencia y la relación entre el espacio áulico y el espacio de circulación. Lo mismo, acá está este espacio en un nivel y medio, que si bien tiene su privacidad, bueno, no deja de dialogar con el común de los espacios de la facultad. Parte de estas estructuras suspendidas que decía antes, parte de también todo este esquema suspendido que tiene que ver con espacios, ¿no? de estar. Nosotros también veíamos en muchas facultades, lo seguimos viendo aún, cómo la comunicación muchas veces entre los alumnos a veces es increíble, ¿no? Vos ves aulas inmensas y ves cómo todo el mundo se pone a charlar o en el aula o en el pasillo, casi como si el aula no fuera un lugar de comunicación entre las personas, muchas veces docentes y alumnos charlando en el pasillo y no dentro del aula. Eso es algo que siempre nos llamó poderosamente la atención, con lo cual fue algo que en este edificio casualmente quisimos romper la relación, no romper, sino integrar la relación aula, sectores de estar, de circulación. Bien, parte de lo construido, esto lo voy a pasar rápido, pero bueno, tiene que ver con cómo se construyó, lo que hablábamos antes, ¿no? El aula, de algún modo, aporticada, con sus 4 patas sólidas, sí de luz libre, casualmente para poder tener la flexibilidad a futuras intervenciones que podían ser subdivisiones de acuerdo a los requerimientos, pero bueno, esto que hablaba de la luz libre, acá estamos en 11 metros de viga, de punta a punta de medianera, que nos permitían, bueno, llamémosle espacios sin ninguna interrupción para una posible apropiación luego, posible tabicamiento, posible uso, etc. Algo de lo que fue esa construcción y esa llegada a nivel de terraza, que en un principio lo pensábamos con accesibilidad, bueno, después desistimos de aquello. Parte de esta construcción de los elementos que se suspenden, más allá de que se soportaron desde abajo y después se descolgaron. Algunos de estos también elementos suspendidos que tienen que ver, en este caso, el aula puerta, un aula de una envergadura bastante importante, cómo está flotando. Y acá, bueno, vuelvo a hablar de lenguaje. A ver, si podemos hablar de lenguaje, estamos hablando de un lenguaje, podríamos decir, austero, sí contundente en sus decisiones, colocado con firmeza, no sin quedarse ni guardarse nada. Insisto, un lenguaje rústico, contundente y a la vez austero. Con buen uso de la tecnología, ahora la vamos a ver en general en fachadas, bueno, parte de los espacios que se arman en estos sectores de circulación, donde cada elemento, parte de esa estructura, colabora además funcionalmente y no es nada más una mera situación estructural, en este caso una viga invertida, pero que no es nada más viga invertida, sino es una baranda, un pliegue en esa viga invertida que genera una situación para que la viga no tenga un determinado movimiento en el otro sentido y que a la vez es el apoyabrazo de la baranda, bueno, etcétera. Toda una serie de elementos que sí están estudiados y que forman parte de la estructura cuando se estaba construyendo y pensada. Me parece interesante mostrarlo ahora porque se ha mostrado en otros lugares, pero nunca lo hemos mostrado acá. Y bueno, hay también un pensamiento que es sencillo, un pensamiento que es estructural, pero a la vez hay, de algún modo, encuentro de vigas y elementos que empiezan a suspenderse desde lo más alto hacia lo más bajo. Esta es la etapa de lo construido, los emergentes, tanques, sectores de sala de máquina y demás. Bien, bueno, y acá está el aporte de lo tecnológico y que también va el tema del lenguaje, ¿no? Y yendo al tema de la transparencia y la relación entre el aula y tanto el interior,
que fue quizá en lo que más pensamos, pero a la vez la relación entre el aula y el exterior. Y ahí claramente, bueno, decidimos por un sistema de tecnología, llamémosle avanzada, o más que avanzada, contemporáneo, pero también con la posibilidad de que tenga mantenimiento. Bueno, en este caso es una piel de vidrio con una piel de aluminio microperforada que controla la incidencia solar tanto del este como del oeste, permite, por un lado, convertirse según la incidencia del sol en una fachada totalmente opaca desde el exterior, pero desde el interior tenés una visibilidad como si fuese un tamiz de un 50%, con lo cual prácticamente desde el aula estás en una relación directa con el exterior, pero a la vez estás, de algún modo, tenés una fachada institucional de algún modo contundente hacia la ciudad, ¿no? Bueno, parte de cómo se construyó esto, cómo se utilizó esta tecnología, una tecnología que a la vez permite bajar, ¿no es cierto?, los niveles de incidencia solar, como dije antes, con lo cual tenés espacios mucho más fácil de climatizar. Bueno, parte de esa ejecución, ya esta es la fachada, no el render como mostramos al principio. Esta sería ya la contrafachada mirando, bueno, y quería terminar con esta foto porque, insisto, más allá del lenguaje, el lenguaje está evidenciado en esta foto, tiene que ver con este lenguaje austero por un lado y estas pieles de aluminio por otro, que si bien pueden ser totalmente una pantalla a un nivel, claramente está en la elección y puesta, y la foto que tengo acá a la derecha es la que lo muestra, puesta en relación a, bueno, justo la capilla que vos habías nombrado antes, pero con una relación directa al edificio existente. Bueno, esto es todo de este edificio. Me gustaría, no sé si hay alguna pregunta más, pero de algún modo darle como es, el paso a Gabriel, que tiene hoy las intervenciones más actuales, que también tienen que ver con esta relación que mencionaba antes, ¿no? Bueno, Mariano, muchas gracias. Necesito hacerte un pedido. Resulta que hace días menos me empezaron a llegar por WhatsApp solicitando una foto allá de la ciudad y la verdad es que no la podíamos encontrar, y era muy con la leyenda: los romanos hacen un desierto y lo llaman paz. Y la verdad que yo no la teníamos, y vos recién la acabas de mostrar. Si en algún momento sería, si se la enviamos a la directora del programa de preservación patrimonial, nuestra facultad, estaban en un proyecto sobre los lugares de Moria, y también hicieron una foto, estaban pidiendo, que no teníamos. Estuvo muchos años la facultad con esa leyenda, y teníamos eso, no teníamos, la teníamos, y recién veo que luego la si la podés enviar, te agradezco. ¿Cómo no? Sí, todo el material que pusimos acá está a tu disposición. Te la acerco, sin problemas. Gracias por la intervención. La verdad, por los planos, por el trabajo, por este edificio que la verdad es de patrimonio de la ciudad, de patrimonio de la universidad, y que, bueno, el trabajo lo recorremos a diario y sabemos de su valía, de su valor. Quería continuar con Gabriel Sarolo, proyecto del área de Cero, y con una pregunta o con un indicador también, que tiene que ver cómo se piensa el crecimiento edilicio de manera integral, sin
de nuestros edificios, para su riqueza arquitectónica y el diseño. Bueno, buenas noches a todos. Hola Alejandro. Primero, gracias por la invitación. Me voy a agarrar un poco de la charla de Mariano para ir mostrando alguna presentación. ¿Ahí se ve? No, ¿No? no, todavía no. A ver, ahí parece que entra. Ahí está. Ahora sí. ¿Ahí está? Sí, sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Bien. Bueno, hablando, viniendo desde la charla desde la charla de Mariano, cuando él hablaba de edificio de corriente y había una de las imágenes que él mostraba, que era desde la planta baja esa libre, que tiene todo el edificio, que es un edificio pasante, y se veía atrás como una especie de fondo, de tapón que cortaba visual. Y también enganchando un poco con lo que se venía hablando del patio histórico, de la rehabilitación del patio del edificio histórico, un proyecto que hicieron los chicos ahí desde la DCU, Emiliano y Laura, cómo el edificio en toda su planta baja, el edificio de calle Corrientes, podría llegar a tener cuando también se hablaba de la totalidad y del edificio integrado a la ciudad, cómo podría llegar a unirse todo ese nivel cero entre calle Corrientes y el patio, ¿no es cierto? Entonces, esta etapa nueva que se está por comenzar, que trabaja sobre lo que será el nodo, la áulica del nodo central, va un poco a eso, al unir, al tratar de completar esa amplitud espacial que tener toda esa planta baja, tratando de conectar calle Corriente con el patio histórico. Dentro de este trabajo se abarca en este tipo de invenciones por ahora esa separación que hay entre la planta baja de Corrientes y el patio histórico, con pequeñas intervenciones, pero tratando de recuperando las arcadas históricas del edificio, recuperando la dobla que tiene toda esa galería y demoliendo parte del entrepiso para para darle, volver a recomponer todo el taller de esculturas en planta baja, y generando en un tercer piso el nuevo núcleo de aulas. Ahí un poco se ven las distintas intervenciones en color naranja que se harían sobre planta baja y entrepiso, y la recuperación de los arcos y de la loggia de la galería donde están hoy las arcadas. Y en el tercer piso, la composición de las nuevas aulas, con su núcleo sanitario, y una tira de aulas todas orientadas hacia
hacia el este, con una piel de vidrio, tratando también de tomar un poco el lenguaje de calle Corrientes, incorporando el lenguaje ese hacia el interior del edificio. También se incluyen dentro del proyecto la accesibilidad, incorporando un ascensor en el espacio de donde ahí está dentro de la torre la escalera original, y una escalera de emergencia para todo, incluyendo a todos los niveles. Bueno, después, hablando un poco sobre la materialidad, se pensó en una construcción de toda la estructura en seco, como en un centro de manzana, tratar de buscar la solución técnica más cómoda, más eficiente por el lugar de trabajo. Una estructura metálica con un cerramiento en su fachada oeste y norte y sur, en su fachada oeste con ladrillo de hormigón celular, que es un ladrillo que tiene una buena resistencia a la tramitancia térmica, y sobre la medianera y la fachada norte, mampostería, y sobre la fachada este una piel de vidrio, incorporando el patio del edificio histórico hacia adentro del proyecto. Pero vuelvo hacia atrás, más allá del programa que pueda tener esta nueva etapa, a mi criterio lo más enriquecedor es tratar, aunque sea con pocas intervenciones, ir tratando de destrabar esa separación que hay entre el patio y calle Corrientes. Si uno lo mira termina siendo que toda la Facultad de Humanidades termina siendo pasante desde Entre Ríos hasta Corrientes. Eso me parece que es lo más enriquecedor de todas las intervenciones que se están haciendo, por más pequeñas que sean en algún punto, por distintas cuestiones. Me parece que es lo más importante, y poner en valor el patio, que es una de las cosas más importantes que tiene el edificio. Gracias. Me parecía a mí que lo más, uno puede hablar tal vez del programa de esta nueva etapa, pero me parece que en el conjunto, como edificio en su totalidad, me parecía más importante rescatar las distintas intervenciones que van a llegar a tener el producto final de un proyecto integral. Alejandro, ¿estás ahí? Sí, estoy. Perfecto. Gracias, Gabriel, por la intervención, por mostrarnos los proyectos en los cuales se están trabajando y que seguramente
se van a concretar y vamos a poner en valor el patio, mejorar la habitabilidad de la facultad, la circulación, la apropiación. Y tengo un par de preguntas para hacerle que fueron llegando de los asistentes. La primera tiene que ver con vivir y pasar de un espacio a otro sin golpearse. ¿Qué piensa de eso? ¿Cómo? Perdón, ¿alguien entendió la pregunta bien? Yo no la escuché. La pregunta filosófica. Vivir, pasar de un espacio a otro sin golpearse. La cuestión del matrimonio tiene que ver entonces con cómo nos atraviesan los espacios que transitamos. Otra pregunta. ¿Cómo se podría promover el cuidado de los espacios patrimoniales de la universidad y de la ciudad? ¿Cómo se podría promover el cuidado de los edificios de valor patrimonial? El cuidado. Dijiste que no se entendió bien. ¿Cómo se podría promover el? Promover el cuidado de los edificios de valor patrimonial. Claro, que ahí hay un problema, ¿no? Cuando los edificios de valor patrimonial son privados y el costo del mantenimiento de esos edificios, el municipio se los está exigiendo a los privados, a veces pasan situaciones como uno ve en Avenida Belgrano y Sargento Cabral, construcciones que están cercadas porque el propietario ve una especulación de dejarlo caer porque no le interesa mantener el valor patrimonial de eso, sino que le interesa venderlo como terreno para levantar un edificio. Entonces hay cuestiones, hay que ver si el edificio de valor patrimonial está en propiedad privada o es propiedad de instituciones como en este caso la universidad o el Estado. Entonces ahí tiene mayor capacidad de poder mantenerlo, de poder restituir a las condiciones originales y demás. Cuando está en manos de privado, ahí se torna un poquito más difícil porque está de acuerdo al concepto del valor que le dé el privado a eso, lo que hablaba Eduardo antes de si tenía valor una pieza, una joya, lo que llamamos joya, si es el valor monetario o el valor sentimental. Y ahí está, si está en manos privadas, ¿a qué le da prioridad? Entonces es muy difícil dar una respuesta a eso, pero mientras esté en manos del Estado, siempre tratamos, y más últimamente, de recuperar, por lo menos de la universidad, se trata, con la capacidad económica con la que se cuenta, que no es mucha, se trata de mantenerlo. Y a veces, que antes no lo tocamos el tema un poco, a veces se choca un poco con las necesidades, casi siempre se choca con las necesidades de espacio, que cada vez la universidad tiene mayor cantidad de alumnos, mayor cantidad de necesidades físicas. Yo comparo de cuando empecé a trabajar en el año 85, 86 en la universidad, la cantidad de estudiantes que había, la cantidad de gente que éramos en la dirección de construcciones, como a pesar de que nos hemos ampliado y mucho más, y así todo no alcanzamos a abarcar todas las necesidades que hay. Es decir, las necesidades de edilicia cada vez son mayores, aunque en este momento con este coronavirus está muy cuestionado si vamos más a lo digital que al espacio físico, es un cuestionamiento muy parcial, muy del momento, que veremos más adelante cómo se plantea, pero cada vez se exigen espacios más grandes, de mayor capacidad, de mayor cantidad de estudiantes y de carreras nuevas que van surgiendo, de escuelas nuevas dentro de las facultades. En nuestro caso, a veces una lucha y a veces es un ida y vuelta con los decanos, con las autoridades de la facultad, porque piden y piden mayor cantidad de espacio, mayor cantidad de lugares, y a veces los edificios no dan abasto para eso.
pero los medios económicos hoy en día son difíciles de conseguir. Por eso hoy estamos con estos créditos a ver si pueden salir, porque contar a veces con los medios económicos como para poder mantener este tipo de edificios, que a veces es muchísimo más oneroso que un edificio moderno. Lo vemos ahora con la recuperación que estamos haciendo del edificio de Derecho en Córdoba y Moreno, una cúpula de una esquina nomás, lo que puede recuperar el valor de esa cúpula, de esa esquina, de esa ochava, porque hay que recurrir a gente con mano de obra muy especializada, muy capacitada, muy puntual, que a veces no la conseguimos con las empresas constructoras tradicionales. Y entonces el valor de recuperación de eso, el valor económico, es muy grande. Perdón, si me permiten agregar algo en relación a la cuestión patrimonial. Generalmente somos los profesionales los que hablamos de patrimonio. Esa palabrita, nos llenamos la boca con esa palabra, y el común de la gente de a pie, conoce poco, la usa poco. Yo creo que la mejor manera de preservar, por un lado, y de conservar, por otro lado, tiene que ver con la concientización, con la educación y con hacerlos formar parte. De por sí el patrimonio son elecciones generalmente políticas, cualquiera sea ella, pero hacerlos formar parte y concientizar es por lo menos un camino, no tal vez el único ni el mejor, pero es por algo por donde hay que empezar. Por eso yo, en relación a lo que me toca desde la arqueología y específicamente desde el patio, yo insistí mucho con Alejandro de que había que mostrarlo, de que había que dejar una huella de lo que era esa historia anterior al colegio, e incluso de organizar especies de patios abiertos de la Facultad de Humanidades para que la gente entre y le contemos la historia. Si no, no va a tener ningún sentido el patrimonio, no va a tener ningún sentido la herencia que estamos dejando. Por lo menos desde mi lugar creo que lo veo más así, que más allá de las cuestiones a veces económicas, que a veces existen los dineros para poder hacer la obra, a veces no, pero el que no existan no significa que no podamos preservarlo, o por lo menos intentemos hacerlo. Yo creo, Alejandro, y coincido con Mónica, de que es una cuestión de conciencia, bien, una conciencia, y que tenemos que promover es la conciencia colectiva. Y yo creo que abarcar algo muy general, lamentablemente los caminos no son muchos. Yo creo que nosotros como universidad pública tenemos que concientizarnos entre todos, y uno cuida lo que quiere, uno cuida lo que le pertenece. Y esta universidad que tenemos, con muchos edificios, con mucho protagonismo en la ciudad, tenemos que pensar de que debemos cuidarlo, no debemos ensuciarlo, no debemos dañarlo, y eso es armar una conciencia, pero fundamentalmente armar una identidad que nos represente desde la universidad pública, pero fundamentalmente también pensar, y ese es el compromiso que tenemos que tener como universidad, que estamos manejando dineros públicos. Nos debemos al resto de la ciudadanía y a nosotros como comunidad respetar esas cuestiones y optimizar esas cuestiones. Yo creo que no se trata de reglamentaciones, no se trata de obligar, no se trata, se trata de concientizar. Y yo creo que esto forma parte y de unirnos.
me parece que el unirnos forma conciencia, forma el hecho de que estemos hablando de edificios de valor patrimonial, de edificios nuevos. Eso tiene que ser de la comunidad toda, no solamente de quizás en la universidad de docentes, sino docentes, no docentes, alumnos, que estemos todos concientizados. Cuando tenemos ese sentido de la pertenencia, es cuando empieza a armarse la conciencia. Lo que tenemos, lo que queremos, lo cuidamos. Es lo que pasa en nuestras casas. ¿Por qué tiramos un papel en la calle y en nuestra casa no lo tiramos al piso? ¿Por qué no dañamos en nuestras casas? ¿Por qué? Porque nos pertenece, lo queremos cuidar, queremos que se perpetúe, queremos... bueno, me parece que ese es el punto en el cual nosotros tenemos que hacer hincapié y siempre manifestar esta cuestión, que estamos manejando dineros públicos, que no es el Estado, bueno, total, esto lo paga el Estado, no es mío, no, es de todo. Eso me parece que es fundamental. Y ahí donde se crea conciencia, se crea sentido de pertenencia y es cuando se empiezan a ver los resultados. Esa me parece que es la forma de consolidar esto y ver para futuro, ¿no? Y quiero agregar una palabrita más a lo que decía Mónica. Yo lo estoy atando con lo que comentaba Gabriel, que si logramos con la arquitectura de hacer un edificio abierto, donde haya fluidez espacial, donde desde Corrientes podamos llegar a Entre Ríos, donde ese patio sea más visualizado, porque la fachada de Entre Ríos es una puerta bastante cerrada y la de Corrientes es un poco más abierta, tenemos esa planta baja mucho más fluida. Si logramos con la arquitectura esa, posiblemente también logremos lo que pide Mónica, es que la gente empiece a sentir propio el edificio, que empiece a circular por el edificio y a sentirlo, a conocerlo. No sé si alguno quiere agregar algo más, pero estamos un poco ya excedidos del tiempo. Se pasó muy rápido, el canal lo he disfrutado muchísimo. Quiero agradecerles a los organizadores y a ustedes por el compromiso y también por hacernos disfrutar de los proyectos pasados, presentes y seguramente de los proyectos futuros de la facultad, con esa prehistoria que nos relataba Mónica y con esos descubrimientos, pero también con las diferentes intervenciones que ha tenido nuestra facultad y que es un motivo de orgullo, que lo disfrutamos y que es parte de la cultura ceremonial de nuestra ciudad. Quiero agradecerles una vez más, felicitarlos y seguramente seguiremos trabajando a codo por más y mejor universidad pública, por una mejor facultad y bueno, hasta la próxima, que seguramente seguiremos dialogando sobre pasiones. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, y que se repitan estos conversatorios.